eso el fundamentalismo se asocia con las tiranías. Fundamentalista es básicamente antidemocrático. Entonces el fundamentalismo también exige desenchufar el cerebro. No puede tener pensamiento propio. Hay un pensamiento único. No puede ser crítico. No puede cuestionar. Es inaceptable. Todos piensan igual. Indispensable conocer mínimamente el griego y el hebreo. Se pierde mucho en la traducción, inevitablemente. Si tuviéramos la misma fijación que tenemos con el tema de la sexualidad, por el tema de la justicia, otro quizás sería... Muy buenas noches, queridos amigos, suscriptores y televidentes de nuestro canal Limud en Vivo. En la línea de las entrevistas que hemos venido haciendo a distinguidos biblistas, especialistas en arqueología, el día de hoy tenemos a un exponente que a nosotros realmente nos genera un honor tremendo. Es el padre Eduardo Arens, conocido por los libros que ha escrito, particularmente por este que ayudó incluso a mi formación ahí en la Facultad de Teología, llamado La Biblia sin mitos. De hecho, es un libro de cabecera y el cual hasta el día de hoy yo en las diferentes instituciones donde ejerzo la docencia lo mando como libro fundamental de los estudios científicos. El padre Eduardo Arens es un reconocido biblista, reitero, a nivel internacional. Muchísimas gracias, padre, por estar con nosotros. Gracias por invitarme y compartir con ustedes. Querido padre, la pregunta y el tema que el día de hoy nos convoca es acerca del libro de Apocalipsis. Este libro tan... quizá es el libro que se ha entendido de diferentes maneras a través de la historia, de una manera tan heterogénea, diversas interpretaciones, etc. Por favor, padre, para ingresar antes del estudio propiamente del libro o de los comentarios, ¿podría decirnos usted en qué etapa de la historia nace este libro? El libro del Apocalipsis responde a un contexto muy concreto. Es en la segunda mitad del primer siglo de nuestra era, en que ya empieza la confrontación. Digo ya empieza porque no fue puntual, sino que tuvo una larga historia, entre el cristianismo y el judaísmo por un lado, y más adelante con las religiones no cristianas, no judeocristianas. Es un conflicto que hay entre las religiones monoteístas y el cristianismo frente a la religión tanto judía como sobre todo las religiones paganas. Por eso figuras como la bestia, el dragón, se va a referir a ellos. Es un contexto histórico real. Retrocediendo un poco, la literatura conocida como apocalíptica, que tiene unas características muy particulares y distintivas, que podemos describir brevemente hace un ratito. Sí. Floreció sobre todo entre el siglo II antes de Cristo hasta el siglo II después de Cristo. Digo floreció porque es donde hay una gran abundancia de literatura apocalíptica. Alguna de ellas está en el Antiguo Testamento, como concretamente el libro de Daniel, que data de hacia el año 170 a.C. aproximadamente. ¿Qué pasaba y por qué se escribe este tipo de literatura? Que es muy singular, con muchas imágenes, con muchas metáforas, con mucha violencia también metida de por medio, destrucciones, muertes, juicios. Es ese contexto de persecución. Y es la reacción y la respuesta de la comunidad judía en un momento dado, y luego las cristianas también responden a este contexto. Por lo tanto, es importante entender que no es una obra escrita porque sí, para entretener, o porque no quiere hablar de un futuro distante, cual se imaginaron cómo vendría a ser. Es muy concreto y muy puntual. Y por eso digo, tenemos más o menos una docena, por lo menos, de obras del género apocalíptico en el Antiguo Testamento, o en la literatura judía, libro de Enoch, Esdras, Jubileos y tantos, que están ahora entre los apócrifos, y en el cristianismo también, más de una docena de apócrifos apocalípticos, del mismo tipo. Y por eso es muy importante entender que cuando digo tipo o género, ¿de qué estamos hablando?
porque este es uno de los problemas más serios. Los problemas serios es el no tomar dos, pero encuentro problemas serios en general en la lectura de la Biblia. El desconocimiento del género, tipo de literatura y el desconocimiento de los contextos. ¿Sería tan amable de definirnos rápidamente qué es el género y luego... Por eso voy a eso, sí. Pero quiero decir, es el género literario y el contexto, o los contextos literarios, históricos, circunstanciales. Nada nace en el aire y de la nada. Género literario es el tipo de literatura en términos generales, que se distinguen unos de otros. Son las maneras y los modos en determinadas culturas de comunicarse. Por ejemplo, los cuentos, las novelas, los dramas, las epopeyas, son diferentes géneros, se distinguen y tienen finalidades, por lo tanto, distintas. Los géneros están en función del propósito. ¿Cuál es la mejor manera que yo conozco dentro de mi mundo y mi cultura para comunicar lo que yo quiero comunicar a mi auditorio? Derechos humanos, por ejemplo, que yo quiero invitar, hablando de nuestro mundo moderno, para ilustrar la importancia que tiene, invitar a alguien a mi matrimonio que le envío un formato, incluso hasta la forma, que están los nombres de los novios, la fecha, el lugar y a qué le invitas. Si yo recibo uno de estos, yo sé que es una invitación a participar del matrimonio. Correcto. Por otro lado, si yo recibo una nota donde dice factura, páguese usted por tales y tales cosas, yo sé que no es una invitación a matrimonio, y toda factura tiene el mismo formato, y toda factura tiene el mismo propósito. Si es que yo recibo, te voy a decir, un texto literario y me dice, había una vez, y termina, y fueron felices para siempre, yo ya sé por el mismo formato que estoy ante un cuento, y no ante una biografía, no estoy ante una historia, no estoy ante una leyenda. Todos son formas y maneras de expresar distintas para querer comunicar algo. Pues yo cuando recibo una receta, tengo recetas de cocina, recetas médicas, todos tienen el mismo formato. Cuando yo recibo eso, yo sé que esto no es un chiste, yo sé que tengo que tomarlo en serio, me da los ingredientes y me dice qué debo hacer con ellos, y cómo debo cumplirlos, y lo cumplo, porque sé que es una receta. No lo confundo con un cuento, con una novela, ni con una saga, ni con un poema. Correcto. Esos son géneros literarios. Y cada género tiene sus características que lo distinguen. Cuando yo recibo algo en este género, porque es de mi cultura, ojo que es sumamente importante, porque es de mi cultura, yo lo entiendo, yo sé cómo debo tomarlo, si literalmente, si jocosamente, si yo sé que es un chiste, sé que es una broma, yo sé, o si es una broma de repente pregunto, ¿será en serio o no será en serio? Pero ella me puso en duda, o yo sé que es simplemente un dato informativo porque es el noticiero. Yo sé distinguir lo que es una noticia, lo que es un chiste, lo que es una broma. Yo lo recibo, yo sé interpretarlo y lo tomo literalmente o no literalmente según lo que sea. El problema está en que cuando estamos con un género, un tipo de literatura que no es de nuestro mundo, que nos es extraño, y por nuestra manera de ser muy positivista, literalista, lo tomamos al pie de la letra y cometemos un gravísimo error. Porque la apocalíptica es un género literario de otra cultura y de otros tiempos, que ya hoy día muy poco se usa, quizás se asemeja más a lo que llamaríamos ciencia ficción. De las películas que he visto, que no soy muy adicto al cine, pero sí la vi porque me recomendaron la película Avatar. Avatar es, en términos modernos, una excelente presentación de lo que sería el género, el tipo, como es la literatura apocalíptica, con imágenes, con metáforas, que sabemos que no son literales, pero que tiene un mensaje. Y la película es el vehículo, es el medio para comunicar el mensaje. Lo más importante es el mensaje. ¿Qué quiso el autor o los autores comunicar mediante el género literario? Esta es la mejor manera que yo conozco para comunicar este efecto y esta respuesta que yo quisiera de mi auditor. La película Avatar lo hace maravillosamente bien. Creo que ayuda a ilustrar. Mueve la imaginación, es llena de colores y movimiento, hay contrastes muy fuertes, lo positivo, lo negativo, la vida, la muerte, el bueno o el malo, que como digo, con mucho colorido, alimenta la imaginación. La apocalíptica es igual, llena de imágenes, de metáforas, de símbolos muy variados, que si los tomo literalmente me estrello, no tienen sentido literalmente. No hay ninguna lógica en sí, es simplemente un relato fluido que tiene el propósito de crear una respuesta, una reacción en el público. Para ir adelantándome, porque es importante para el que escucha, que lo sepa por anticipado,
El propósito de la apocalíptica en general es animar a su auditorio, sean judíos en la apocalíptica judía, sean cristianos en la apocalíptica cristiana, animarlos a permanecer firmes y fieles a su religión y a su Dios frente a la oposición destructiva, muchas veces persecutoria, por parte sea del Imperio Romano o antes de los griegos y más adelante de otras culturas, frente a ellos que sería la bestia, ser nosotros fieles al Cordero. Y la invitación y el propósito es a través de estas imágenes crear la reacción que muchas veces notamos con el Señor. Yo no entiendo, me da miedo el Apocalipsis, me da pánico, me parece una obra tan destructiva, tan negativa. Pero efectivamente, eso es lo que quiere el autor. Que el público que va a escuchar eso reaccione y diga, mira, si sigues por este camino es donde vas a terminar. Exactamente ahí. Por lo tanto, lo que yo quiero es que seas fiel a tu compromiso con Dios, el Dios judío, el Dios cristiano, con Jesucristo, que seas fiel y no te pases al otro bando. A pesar de todas las oposiciones, a pesar de la guerra, a pesar de las difamaciones, a pesar de todo eso, mantente fiel. Solo decir que el propósito del apocalipsis en general es decirles, ¿saben? El que ríe último, ríe mejor. Déjalos, nos sigan persiguiendo, que sigan haciéndonos la guerra, pero seremos quienes al final de la historia saldremos victoriosos y vencedores. Eso es lo que quiere impactar. ¿Cuál es la mejor manera que el autor conoce dentro de la literatura de su tiempo y la mentalidad de su tiempo para compartir este deseo de fidelidad a Dios? Es la Apocalipsis. Estupenda explicación. Usa el efecto que hasta hoy día todavía tenemos. Entiendo. Mueve la imaginación. Ajá, entiendo. Estupendo. ¿Se sabe algo acerca del autor? ¿Se podemos presumir, inferir quién fue? Aunque yo diría, podemos aproximarnos. No es tan importante saber por nombre y apellido y qué papel jugaba, porque el autor se presenta como un tal Juan. Lo que podemos descartar es que sea Juan el apóstol de Jesús de Nazaret. Nunca se presenta como apóstol, no apela a los evangelios, no apela a la vida histórica de Jesús. Juan era un nombre muy común. Juan presbítero, Juan el anciano y Juan y yo. Johannes es un nombre bastante común, tanto en griego, más adelante, como obviamente ya en hebreo. ¿No es cierto? Entonces, decir Juan es como decir hoy día Juan, Pedro, Julio, esos nombres tan comunes. Juan que no había apellidos, no sabemos quién es. Lo que sí podemos presumir es que este personaje se presenta como Juan, que es llamado anciano, era una persona que tenía bastante autoridad y merecía gran respeto entre la comunidad o comunidades cristianas para las cuales escribe esta obra. Ahora, no hay un solo Juan, hay 3 Juanes involucrados. Cualquier lector que por curiosidad lee el primer capítulo, que me llama la atención que generalmente cuando se habla del Apocalipsis se omite, dan muchos datos dados ahí, tiene 3 introducciones. En el versículo 9, en adelante es la original. Retrocedo, le añadieron más adelante otra introducción, versículo 4 en adelante. Todas que se presentan como Juan. Y luego una especie de grandioso prólogo, los 3 primeros versículos. O sea, ha tenido capas redaccionales. Exacto, precisamente. Y más aún, lo que tenemos en realidad son, por tener que hacer un dibujo y todo y mostrar, que no es muy difícil, pero bueno, por otro momento trato de decirlo en términos muy sencillos, tenemos 2 apocalipsis justapuestos. Uno escrito en tiempo de Nerón, recordemos, tiempo de persecuciones, de adversidad. Ahí empieza los primeros grandes conflictos del cristianismo con el mundo greco-romano. Y un segundo apocalipsis unos 30 años más adelante, que sí hoy está puesto, que es a partir del capítulo 12, donde aparece la gran visión de la mujer, del dragón, y todo es una nueva introducción, escrito probablemente unos 30 años después en tiempo de Domiciano. Otra época en que el cristianismo se sintió perseguido, marginado por los romanos. Y en el segundo apocalipsis es muy puntual. Ahí es donde aparece el 666, donde aparecen los 7 reyes, donde aparece Roma. Y entonces todos sabemos que estamos hablando de poderes políticos, donde la descripción que eran los reyes, que los menciona, corresponden y encajan perfectamente con los emperadores. Está siendo muy puntual. El segundo se distingue claramente del primero, porque tiene que leer los textos, ¿no? El primero termina hacia el final del capítulo 11 con un gran himno de victoria. Ese es el primer original, que es con un fuerte sabor judío,
tan fuerte que muchos autores piensan que fue un apocalipsis judío bautizado en cristiano, que pocas veces menciona a Jesús o a Cordero, mientras que en el segundo es muy frecuente. Entonces hay una característica que lo distingue muy claramente, pero lo que tenemos como producto final son dos apocalipsis que se complementan en buena medida, uno mucho más genérico, más universal, que es el primero, del capítulo segundo, que es la gran presentación del trono de Dios, por ahí empezaba el apocalipsis, capítulo 3, 2 y 3 son la carta, perdón, el capítulo 4, la gran presentación del trono, con los ancianos y los ángeles y los espíritus se dedican, dos largos capítulos como la presentación de los personajes y después va la película. Vienen las plagas, los sellos y todo esto que es el desarrollo de la trama. Y termina la trama con un canto de victoria, que tiene como trasfondo este primer apocalipsis el éxodo, la liberación de Egipto. Ojo, importante. Pero la literatura judía, el pensamiento judío, el éxodo es un capítulo importantísimo, fundante del judaísmo. Es la liberación de la esclavitud. Y Egipto viene a ser, para el lector en el siglo I, Roma. Es el Egipto de hoy, que nos tiene aprisionados. Y Dios es que nos va a liberar de esta prisión, de esta persecución. El faraón no viene a ser otro más que el emperador. No lo dice en esos términos, porque es suficientemente perspicaz para evitar de que esto vaya a caer en manos de los romanos. Y ya ven, ustedes nos están difamando, acusando, o se están animando a la gente contra nosotros. O sea, lo encubre con las imágenes, metáforas que el lector conoce y sabe a quién se está refiriendo. Nosotros lo hacemos exactamente igual. Cuando en nuestro mundo de los políticos, como nos referimos a diferentes personajes, como alias, como figura, el caballo loco, el panzón, hablas del grandazo, y el que tú quieras, como decir, ya sabemos en nuestro contexto a quién se refiere. Pero en otro contexto no sabrían a quién se refiere. Nosotros sí, porque es un lenguaje común entre nosotros, nos entendemos. Y este es parte del gran problema con el apocalipsis, o la apocalíptica en general. Y como es un lenguaje conocido en ese tiempo y las referencias son claras para ese tiempo, que no es el nuestro, no sabemos a quién se refiere. Entonces, inocentemente, hacemos traslaciones de ese mundo al mundo de hoy y decimos que se refiere a los tiempos modernos. Y les vamos por los siglos, siempre los tiempos modernos y nunca se cumple ese tiempo moderno. Pero eso genera lecturas fatales, ¿verdad? Fatales, absolutamente, absolutamente terribles. O sea, es desconocimiento que es una obra escrita, además para un tiempo, dice, por favor, es cuestión de leer, yo no los entiendo. Parece que es la lectura selectiva de frasecitas sueltas entre sacar del Apocalipsis y arman un mejunje. Hay que leer una obra desde A hasta Z. Yo pregunto a muchos, ¿quién ha leído el Apocalipsis de inicio a fin? Picamos por aquí y nos atrae lo de los 7 sellos, las plagas, los caballos y los jinetes, nos atraen todas estas cosas. Pero la lectura ha leído todo. Empieza Juan a las 7 iglesias en Asia. En Asia. O sea, los peruanos estamos eximidos. Porque no es para nosotros, lo dicen. Pero ¿por qué lo aplicamos a nosotros? Para las iglesias, en ese tiempo, no en 20 siglos después. Nadie en su sano juicio escribe para dentro de 20 siglos. Y nadie escribe para dentro de 20 siglos en un lenguaje con una metáfora que no entendemos. Es absurdo. Porque no escribe un lenguaje que podemos entender. Y nos evitamos rompernos de la cabeza y hacer interpretaciones jaladas por los pelos que no tienen ninguna relación con la realidad del autor en ese tiempo. ¿Por qué? Porque fue escrito para ese tiempo. Un autor o autores, probablemente una escuela o una comunidad, no sé, muy difícil preguntar al autor, ¿quién será Juan? ¿Qué sabré yo? Lo único que te puedo decir es un hombre que tenga gran autoridad en la comunidad que vivía todo eso, donde se presenta, yo he sido también prisionero en la isla de Patmos. Estuve, no dice estoy, estuve, ya no estoy, estuve en la isla de Patmos. Vean bien, tiempo pasado, no leemos. Estuve. Padre, estoy... una pregunta adicional. Estas imágenes, símbolos que se muestran en el libro, se muestran también, adicionalmente porque es un lenguaje común entre el emisor y el receptor, se muestran o se escriben de esa manera también para evitar que esta literatura sea decodificada por el imperio que está subyugando. No sé si es muy difícil, pero tenía que leer la intencionalidad del autor. Si
Sospecho que en parte sí, o por lo menos cumple esa función para que no caiga en manos de ellos, sobre todo cuando en el segundo Apocalipsis, que es a partir del capítulo 12 hasta el 21, ahí sí es bastante puntual en referirse a Domiciano, pero lo hace de una manera encubierta. Los lectores sí saben a quién se refiere, pero que si cae en manos de otros, aún nosotros hoy tampoco no sabemos a quién se refiere. Si usted se refiere a Domiciano, ¿por qué no lo dice a Domiciano? No serían locos de poner el nombre, obviamente. Entonces, ¿cómo lo ponen? Pues es la bestia. ¿A quién se refiere a la bestia? Ellos saben de quién se habla. Y está en Babilonia. Pero en la primera carta de Pedro también se dirige a los cristianos que están en Babilonia. De Babilonia es una manera de referirse a Roma. ¿Qué fue Babilonia? Babilonia fue la que se llevó al pueblo hebreo, destruyó Jerusalén, se llevó al pueblo hebreo, prisionero una parte a Babilonia. Babilonia que viene a ser una réplica de Egipto, que le llevó prisioneros también, y hay que liberarse de Babilonia. Y ahora estamos en una tercera Babilonia, que es Roma. Estamos usando las imágenes, el lector sí lo sabe, pero nosotros tenemos que descifrarlo. Que así es, lamentablemente es la historia, es la literatura antigua, pues yo no puedo esperar que la literatura antigua hable en los términos para los sudamericanos del 2019, en un sentido, porque dentro de 30 años tampoco la entenderíamos, vemos a Fojas 1, ¿no? Está siempre en ese plan. Utiliza el lenguaje de la metáfora que son conocidas en ese tiempo, para poder, como digo, sobre todo, evocar en la imaginación esos sentimientos de temor, por un lado, de salirme de la religión y que al final a mi muerte sea condenado, iba matado al infierno, ¿cierto? Al Sheol y todo. Entonces, la intención es, mediante apelar a los sentimientos y las emociones del lector. El libro, ¿usted lo considera más, o podríamos considerarlo, quizá mejor formulo mi pregunta de esa manera, podríamos considerarlo más un libro religioso o un libro político? En su origen me refiero, no como lo aceptamos hoy después de 2000 años y bajo una aplicación eclesial, etcétera, sino cómo se origina, como un libro religioso, un libro político. Es que es un libro tremendamente político, llamaría, es teología de la liberación. Uno de los términos más frecuentes son los tronos, las coronas, los reyes, las espadas, los ejércitos. Todo eso es un lenguaje militar, político, de religioso tiene poco. No olvidemos también que antaño no se hacía la distinción entre religión y política, como en los países musulmanes hoy día, y en buena parte de Israel también, todavía sigue siendo la religión la rectora de la política. Entonces no se separan, pero que está marcada profundamente por lo político es evidente en el mismo lenguaje y las referencias de la que hace. Eso es indudable. Que se reguen las vestiduras es otro problema, pero las figuras fundamentales no es ni el Papa, ni el Obispo, ni la Iglesia Católica. Las figuras son, les gusta un buen sector de los evangélicos y cristianos, entre comillas, pero se refiere al emperador como figura política. Tiene coronas, tiene un imperio, tiene ejércitos, y está en pugna con, y persigue, exige adoración. Si leemos en el capítulo 13 particularmente, de Apocalipsis de leerlo, todo es una descripción por algunos, bueno, no quiero robar el tiempo, pero lean el capítulo 13 se van a dar cuenta inmediatamente de sus referencias políticas. Es el emperador que está en Roma y tiene su delegado, que es la bestia que está en tierra y la bestia en el mar, las dos bestias. El dragón es la fuerza que está detrás, es el Satanás. La mujer que aparece en el capítulo 12 no es nada más que el pueblo de Israel, que es perseguido por el dragón que es arrojado. Y o sea, está diciendo el dragón es el imperio romano que persigue al pueblo judeocristiano, representado por la mujer. Entonces, que si tiene un carácter político, netamente, absolutamente. Y es para ser una obra de resistencia ante las persecuciones, los maltratos de este poder omnímodo que es el imperio romano en ese momento. Esa es la situación a la cual responde, a la cual invita a los cristianos a no caer en sus trampas y invitaciones que los subyugan, que los atrae, que puede ser interesante. Por eso es toda esa invitación a resistir con la confianza que al final el que ríe último ríe mejor. Impresionante, impresionante. Muchas gracias. Una de las cosas que yo comento en mis clases con los alumnos es que una buena parte
de la interpretación o exégesis popular, si cabe el término, del lector promedio de la Biblia proviene de Hollywood, ¿verdad? Entonces, esto pasa muchísimo, ¿no? La gente ha visto muchas películas de Semana Santa, entonces dice, ya conozco la Biblia. Esto suele pasar. Ahora, para no irme a otro tema, particularmente en el tema del Apocalipsis, por ejemplo, había hace algunos años una película que se llamaba Apocalipsis Now. Sí, y la profecía también, sobre todo, que marcó una época tan grande, con un pequeño actor llamado Damien Thorne, y cuyo personaje descubre desde niño que tiene 3 números 6 en el cuero cabelludo. Mi pregunta va en este sentido. Mucha gente solamente, como usted dice, desencarna el versículo, lee que hay 666, vio la película, conclusión de su exégesis, va a venir un personaje con el 666. Mi pregunta, ¿qué tenemos que decir a esto, querido padre? No tiene nada que ver una cosa con la otra. Bien. El 666 hay que leer bien el texto, dice que hay que ser capaz de hacer un cálculo, por lo tanto es una suma. Y la suma no es 3 números con 666, la suma da 666. Es lo que dice el texto. Por lo tanto, desde ahí ya vamos fallados cuando hacemos una transposición de una cosa a la otra. Dice, esa persona suma 666. ¿Y cómo se descifra? Eso está en el capítulo, tanto en el 13, donde habla del 666, que es complementarlo con el 17, porque esos dos van de la mano, donde habla de 7 reyes. Esa es la misma persona. Es el emperador Domiciano, que aparece con letras hebreas, emperador Nerón. ¿Por qué Nerón? Nerón ya en la época de Domiciano, hace 30 años que había muerto. Aquí hay que dar un poquito de información que nos ayuda a entenderlo. Entonces, el 666 es una referencia a Domiciano. Pero, ¿de dónde sale la suma? Las letras tienen equivalentes numéricos. Nos acordamos en el colegio, estudiamos los números romanos, ¿cierto? Llamamos números arábicos, sino los árabes escribieron un número distinto que nosotros, pero la grafía, entonces pusieron 666, pones las letras, el emperador César Nero, y pones los equivalentes numéricos y los sumas, te da 666, coincidentemente. ¿Cómo se corrobora? Y eso se refiere a ¿por qué Nerón? Pero está escrito esa parte en tiempo de Domiciano. El capítulo 17 te habla de 7 reyes, de las 4 que estuvieron, uno que está, uno que vendrá. O sea, el capítulo está escrito en época de Domiciano, pero haciendo referencia a Nerón. ¿Pero por qué? Porque corría una leyenda que está atestiguada, no tengo los textos a la mano, en 2 escritos por lo menos de aquella época, que la muerte de Nerón quedó medio envuelta en misterio. Si lo mataron, se suicidó a la salida del Coliseo, que fue una pasillo por ahí, porque ya se la tenían curada. Y se deshicieron del cadáver de Nerón, nunca se supo qué pasó con él. Entonces te han vuelto en todo eso. Se tejió una leyenda de que Nerón en realidad no había muerto, sino que había huido al país de los partos. Los partos, si los romanos no se veían, era la frontera, eran enemigos perennes. Los romanos nunca pudieron dominar a los partos. Y que Nerón había ido donde el reino de los partos, y vendría algún día a recuperar su reino. Entonces, si sumamos 2 y 2, cuando aparece Domiciano, que es una suerte de réplica de Nerón, perseguidor de cristianos, enemigo del cristianismo, como lo fue Nerón, entonces a Domiciano lo revisto con el ropaje de Nerón, lo presento como si fuera Nerón redivivus, que reaparecido hoy en día. Claro, tiene sentido. Es que cuando uno lo lee se refiere a él, no se refiere a una autoridad religiosa, sino, pues, toda pregunta precisamente, una autoridad netamente política. Se refiere a él. Él es el responsable de eso. Él es el dragón. No, él es, perdón, es la bestia. El dragón es Satanás, que está detrás de los muebles que mueve los hilos. ¿Cuál es la explicación de todo lo que está pasando? El dragón tiene su representante en esta tierra, que es la bestia. Y esta bestia tiene 7 cuernos, que son 7 reyes, que están sobre 7 colinas. Esto es en el capítulo 17. Entonces ya los reyes empiezan a poner en la lista de los emperadores, dejando de lado los de transición después de la muerte de Vespasiano, que viene Tito, que toma el lugar
de 3 emperadores que duraron pocos meses, lo dejamos entre paréntesis, desde Augusto nos lleva directamente hacia Domiciano, que es el 7º rey, que está actualmente. Entiendo. Se refiere a eso. Y él es el perseguidor del cristianismo. Entonces, la misma obra, desde el principio y del final, también tiene 2 cosas que son importantes a tener muy presentes. Al inicio, en el prólogo, dice que es bienaventurados los que leen la, en singular, profecía que está escrita acá. No las, sino una sola. Y al final, también una advertencia, en las últimas líneas, hay del que añada o que quita algo de lo que está en este libro, porque el que se añade algo de lo que está en este libro, Dios le añadirá los castigos que están escritos en este libro. Y si alguien quita algo, le quitará también del paraíso a la tierra, etcétera, mejor la frase, etcétera, de que está escrita en este libro, siempre en singular. Advertencia, hay que tomar el Apocalipsis como un todo. Es la profecía, que tiene esta secuencia como que empieza una película. Yo digo, si el autor viviese hoy, no habría escrito una línea, hubiera hecho una película. Decía justamente a Hollywood, precisamente, habría hecho una película que ha alimentado más que ningún otro libro la imaginación del cristianismo en la Edad Media. Sin duda. El Apocalipsis. Sin duda, sí. Ángeles, entonces sacamos mucho Dante, la Divina Comedia. El Apocalipsis es el que más ha apelado a la imaginación. El autor hubiera hecho hoy día una película tipo Avatar. Si podemos entender eso, entenderemos que el autor no estaba pensando en nosotros, pero la situación se puede seguir repitiendo. Seguimos siendo perseguidos los cristianos, si no vean, en África, en Asia, cuántos cristianos son perseguidos, y aún en nuestra tan cristiana Latinoamérica también, cuando nos metemos en política para que se meten y ya mataron a un obispo y otro por aquí, otro catequista, cuánta gente que está apoyando a los campesinos. En nuestra tan cristiana también son perseguidos. Padre, el desconocimiento, la desinformación que existe al leer este libro, que es tan popular y que despierta tantas emociones y genera tantas pasiones, el desconocimiento de esta información coyuntural, histórica, el momento político que ve nacer este libro, permite, y lamentablemente sucede, interpretaciones disparatadas, descabelladas, y debido al fundamentalismo religioso que está tan extendido en América Latina, en América de habla hispana, pues la gente lo malentiende. Mi pregunta ahora va en ese sentido. ¿Qué tanto daño, ya no solamente en el Apocalipsis, sino como biblista, usted, en el libro La Biblia sin mitos, que es un clásico para los estudios de ciencias bíblicas y de la comprensión como tal del texto, se expone esto muy claro? Hemos ya recomendado el libro de su autoría, pero mi pregunta es, ¿qué tanto daño, padre, causa en las iglesias católicas, cristiano-evangélicas, de todas, en todo el abanico, en toda la variedad, mormones, testigos de Jehová, vaya, lo que fuera? Nuestra institución es interconfesional. Nosotros no tenemos un tipo de doctrina. Por eso es que nosotros tenemos alumnos de todo trasfondo religioso. ¿Cuánto daño causa una lectura literal y fundamentalista de la Biblia, padre? ¿De la Biblia en general? En general. Puede ser fatal, porque puede generar muchas cosas. Desde una de las más notorias es de los testigos de Jehová, la prohibición de la transfusión de sangre, que es una incomprensión del sentido de la sangre, y gente se muere, es una broma. Concentrarse tremendamente en estoy sacando ejemplos, ¿no? Ajá. Que Dios prometió la tierra al pueblo elegido hasta el otro, de mar a mar, o sea que su tierra prometida es hasta ir hasta Irak. Por lo tanto, ellos tienen derecho a ir hasta Irak. Tenemos movimientos cristianos y yo los escucho, Radio Pacífico, Radio Integridad, escucho, me interesa saber qué es lo que piensan y cómo lo ven desde otro ángulo, que son pro imperialismo, que quiere extender Israel más allá de sus fronteras.
Eso ya es meterse en una política muy seria. Así No es. tiene nada que ver. O puede llevarnos a otro extremo. No nos metamos en política, porque la Biblia dice que no nos metemos. O tenemos que aceptar, según Romanos 13, tenemos que aceptar las autoridades que están, porque Dios nos las ha impuesto. También a todos los tiranos que hemos tenido, pues eso sí dice la Biblia. Lo he escuchado literalmente, tenemos que agachar la cabeza ante ellos. De no ofrecemos una resistencia, porque la palabra de Dios dice, siempre se recupera la palabra de Dios. Yo no sé si han entendido que es palabra de Dios es el texto en su literalidad, o palabra en cuanto a mensaje y qué quería decir en su tiempo y qué diría en el día de hoy. La incomprensión de la vida puede llevar a pánico, puede llevar a neurosis. Tengo que hacer esto porque si no hago esto Dios me va a castigar, entonces puedo sacar textos y empiezo a citar. Sobre todo el problema es cuando se citan frases fuera de todo contexto literario, sacadas de ahí y absolutizadas. ¿Por qué se concentran, por ejemplo, tanto en los diezmos? ¿Por qué no, si son tan fundamentalistas y tan literalistas, observan todas las fiestas religiosas que a perpetuidad reclama la Torah, que deberíamos observar todos? ¿Por qué no lo observan? ¿Por qué se hace tanto rollo y nos peleamos y nos sacamos los ojos por doctrinas que no saben hablar por ningún lado, ni en la Biblia tampoco? ¿Por qué tanto lío sobre el sábado? No han entendido que el sábado no es un día de la semana, sino es el séptimo día, que no sé cuál puede ser un martes o un jueves, es un día de descanso. Lo único que te dice, trabaja 6 y descansa el séptimo. ¿Cuándo es? Es la cuestión de tu país, y tú verás, pero tú trabajas 6, pero el séptimo descansas, ¿eh? Y hacemos un lío, una cuestión de Estado. Vamos a cuestiones de género. La cuestión de la homosexualidad, vamos a problemas mucho más serios hoy día. Dice, no, pero la Biblia dice que hombre y mujer. Claro, ¿qué cosas esperabas en esas culturas? ¿Cuánto sabían de antropología, de sociología? Tenemos que releer con los conocimientos que tenemos hoy día, atentos a que ellos son hijos de sus tiempos y de sus culturas, por tanto, tremendamente limitados. Palabra de Dios sí, pero palabra de Dios no de que Dios ha dictado eso, y si dictó fue para ese tiempo, en esa cultura, en ese mundo, no para 20 o 30 siglos más adelante, con todo conocimiento que tenemos hoy. Entonces hay un divorcio, si no hay una pugna entre Biblia y ciencia. Pero esto llega a niveles de que abandonan la razón. Abandonan la razón. Eso me sorprende. Gente supuestamente inteligente, con doctorados en ciencias, en matemáticas, lo que me viene a la Biblia son peores que niños, inocentes, ingenuos, se tragan carnada en suelo y todo junto. Y tremendo, te lleva a unas contradicciones impresionantes. No puedo vivir coherentemente. No he entendido también que, por lo menos para los cristianos, nuestra lectura debe ser a partir de, o con los anteojos de Jesús, de la compasión, del amor, de la fraternidad, de la inclusión, y no de la exclusión, que si tú no eres nuestro no vas a tener parte. Nos vamos con los 144.000. Ya, yo lo economizo en los 144.000, ya olvídate, ya no hay plaza, ya no hay cupo, ya está completo, ya se sacó hace rato. Que los 1000 años, olvídate de 1000 años, estoy contabilizando 1000 años. Es una manera de hablar, pero lo toman literalmente y se angustian. Y ahora dígale a usted que no es así. Pierden piso, no saben que dejemos la cosa como está. Con Adán y Eva, el famoso pecado original. La cuestión de si el cristianismo es una opción, seguir un camino, o el cristianismo es una búsqueda de salvar mi alma. Estamos con unos conflictos tremendos por la incomprensión de la Biblia como hija de su tiempo, que quería decir algo para su auditorio, sus receptores concretos. Pablo a los cristianos en Galacia y no en ninguna otra parte. ¿Por qué lo leemos? Porque todavía el mensaje sigue teniendo relevancia en el día de hoy, el mensaje, debida cuenta de las limitaciones de sus tiempos. Y eso tenemos que tenerlo claro, son hijos de sus tiempos. No es que Dios dictó en inglés, en castellano, en hebreo, no tenemos los originales, había grabadores y secretarios tomando notas. Y Moisés bajó con una memoria impresionante sin USB, con todo el rollo que tenemos en el Pentateuco. ¿Por qué no lo habló Dios directamente a toda la gente y se ahorraba las mediaciones de Moisés, que podía a lo mejor equivocarse? ¿Y qué me hago con las contradicciones? Tengo 2 decálogos, en Éxodo 20 y en Deuteronomio 5, lo pongo en paralelo y no coinciden, son del mismo Dios. ¿Cómo entiendo esto? Debo traspasar esa tendencia de una lectura literalista. Y ahí la importancia de lo que plantea al principio del género literario. Esto es literal, la misma historia de Israel. Está llena de leyendas, de epopeyas, de dramas. Es historia como entendemos historia nosotros hoy día. Yo tengo que entender los géneros literarios. No es para tomarlo literalmente. Toda lectura literalista de la Biblia termina siendo fatal.
temas como el matrimonio, cuestiones de género, cuestiones de la familia, mujeres someterse a sus maridos, entonces nada de aquí de feminismo, ni de igualdad de derechos. ¿No? La Biblia dice, lo estamos viendo estos días, toda la llamada, entre comillas, ideología de género que han hecho un rollo y que se remite a la Biblia, que la Biblia no la sustenta. Y el fundamentalismo, en muchos casos, ya llega a provocar incluso daño y asesinatos. Sí, señor. Fundamentalismo es por esencia agresivo, es violento, termina en violencia. Basta conversar con un fundamentalista sobre uno de estos temas y uno empieza a ver cómo le cambia la cara, empieza a sacar las uñas, se siente atacado, está en la defensiva. Sí, caen en agravios personales, insultos, Claro. y en otros lugares En la violencia hay violencia física, sí, sin duda. Yo digo, los fundamentalistas hoy lo pones en Afganistán, le haces una ametralladora, van a hacer exactamente lo mismo. El fundamentalismo termina siempre en violencia. Siempre. Porque es incapaz de tolerar una visión distinta, de entender de que hay una multiplicidad de culturas, de visiones de la vida, no solamente geográficamente, sino a lo largo de la historia también. En 20 siglos, ¿cuánto no hemos aprendido? Y no podemos estar en una pugna entre ciencia y Biblia. Como digo, siempre si es un conflicto de Biblia y ciencia, el problema no es de las ciencias, el problema es el que no ha entendido la Biblia. Y por eso hay un conflicto. Yo no veo ningún conflicto, absolutamente ninguno. Cosas que encajan maravillosamente bien, pero me pido cuenta de que, repito, son hijos de sus tiempos. Fue escrito en su mentalidad, para su gente, en ese tiempo y en esas circunstancias. Así exactamente el Apocalipsis. Por eso la advertencia del autor al final, no añadan nada ni quiten nada. Repételo y véanlo todo como un paquete. La película desde el principio hasta que aparece fin. Ahora que viste la película, ¿cuál es el mensaje? Como dice al principio, la profecía. En nombre de Dios, ¿qué te quiere decir? Simple, sean fieles. Sean fieles hasta el final, cueste lo que cueste. Ese es el mensaje. ¿Por qué no lo dice breve? Porque no podría poner, si lo pone en una sola frase como un telegrama, sean fieles hasta el final, no produce el efecto que quiere el autor, que no se comprometa. De una manera es amenazando. Si tú te vas al otro lado, ojo, vas a terminar como la bestia. Si no quiere terminar en el fuego eterno, entonces mantente fiel a cualquier precio, aunque tenga que derramar la sangre. Por eso tiene mucho de sanguinario, mucho violento el Apocalipsis. Claro que tiene mucho violento, es una otra con mucha violencia, que es la violencia que están viviendo ellos. Entiendo. Una figura que aparece, bueno, algunas veces más, sobre todo en los evangelios, pero que finalmente en la lectura popular se llega a este concepto a partir del Apocalipsis, es el tema del infierno. Si bien es cierto, no aparece de manera expresa, ¿no? Pero aparece el tema de... El lago del azufre. El lago de azufre, exactamente. O sea, aparece con esa figura. Y quisiera que usted nos cuente, padre, acerca del tema del infierno, ya que usted sabe que realmente la palabra infierno no existe en el Nuevo Testamento. No, así es. Quiere decir las profundidades nada más. Lo que yo pensaba en las profundidades. Ínfero quiere decir en el fondo. ¿Sigue siendo esta una figura? Sí, es una figura, obviamente. Ya me está llevando por otros cauces, pero lo voy a decir lo más breve posible. Así como no hay que quedarse mirando las frasecitas fuera de contexto, también tenemos que dejar de estar mirando el mundo desde la perspectiva de que lo único que existe es el planeta Tierra. Pues, si ampliamos el horizonte, cogemos un telescopio, y ni siquiera eso, con el ojo pelado, saliendo de las ciudades, grandes ciudades donde no hay luces, se ve el grandioso, inmenso universo. Y con un telescopio veo las galaxias, la Vía Láctea, y me pregunto, ¿dónde acá me vas a ubicar el infierno? Como lugar no es posible, no hay lugares. ¿Dónde está ese lugar? Tengo que captar la idea del lugar. ¿Es un estado de vida? Puede ser, pero no me consta. ¿Cómo integro eso con lo que conozco ahora del mundo? Porque antaño pensaban que el mundo era la Tierra, además plana, cielos arriba, infiernos abajo, conocemos una condición.
Ujú. Hoy día ya hemos superado. Parece que algunos no, siguen con la misma cosmovisión para esas cosas, otras cosas sí son muy inteligentes. ¿En qué quedamos? Pero cuando veo este inmenso mundo, digo, ¿dónde coloco cielos, infiernos? ¿Dónde coloco? ¿Ustedes saben dónde coloco yo a Dios? ¿En uno de los planetas? ¿Flotando en alguna nube por ahí? ¿Dónde coloco a Dios? ¿En algún lugar? Dios no lo hemos caricaturizado como un ser humano, y cuando se trata de Biblia como que ha dictado. Él es el autor, si Dios es el autor de todo, también es autor de las incoherencias, de las contradicciones, de los errores, de las ignorancias. Porque si Él es el autor, ¿de qué Dios hablamos? Ahí entran en juego cosas muy serias, Ajá. mucho más serias, que no se imaginan. Y eso está detrás. Y eso son datos objetivos. Claro, lo más fácil es arrimar, decir esto no lo tomo en cuenta, yo me quedo con la idea de siempre. Ok, si quieres creer tú que la cigüeña es la que trae a los bebés, siempre viene la cigüeña. No te puedo obligar, pero no me pidas a mí que yo esté pensando en la cigüeña. No voy a entender que es un mundo mucho más amplio que tenemos que tener presente ahora con todos los conocimientos que tenemos en la actualidad, cuando nos acercamos a una literatura, o cualquiera, no solamente la cristiana, igual en el mundo hindú, en el mundo del budismo, el confucianismo, literatura de otros tiempos, de otros mundos, y entenderlo dentro de sus limitaciones y sus riquezas también. Entonces, para responder en pocas palabras, cielos e infiernos son modos de hablar, imaginándonos un paraíso, porque bueno, con las 70 vidas y las 70 vidas. Muy bien. Bien, padre. Entonces, pues tenemos, para recapitular, en el libro de Apocalipsis tenemos al menos a un par de autores. Hay uno del texto base y por ahí un par de redacciones adicionales. No sabemos a ciencia cierta qué Juan es, según lo que usted nos expone, ¿verdad? Generalmente la gente suele hacer match de inmediato con Juan el Apóstol, pero no hay evidencia de eso, según usted nos cuenta. También tenemos que este libro nace en un periodo coyuntural político muy convulso, muy convulsionado, un periodo de una política muy drástica y muy tirana, sobre todo contra la religión naciente, que es el cristianismo, y que los persigue para hacerles la vida imposible y, por qué no, para matar a los que pueda, ¿verdad? Ese es, digamos, a grandes rasgos. Correcto. Y también tenemos que el género literario, el vehículo transmisor de esta, que se consigna en esta epístola a las 7 iglesias de Asia Menor, está en un género que conocemos como apocalíptico, el cual eminentemente utiliza muchas figuras, muchos símbolos para llevar su mensaje, y adicionalmente utiliza también algún tipo de simbología o lenguaje encriptado para evitar quizá que caiga en las manos equivocadas. ¿Estamos bien con esta? Ahí estamos. Sí, correcto, 70-20. Perfecto. Ahora, ya lo dijo, pero quisiera que nuevamente lo repita para subrayarlo para nuestros televidentes. El mensaje final de este libro. El mensaje es: sean fieles, siguiendo al Cordero por donde sea que lo va llevando. Esas son las vírgenes. La virgen es la que no se vende a nadie, en contraste con la prostituta. El Apocalipsis tiene una serie de contrastes: cielos, tierra, la mujer, el dragón, Jerusalén, Babilonia. Está contrastando. Demonios, ángeles. Entonces tienes también en ese mundo la invitación a ser fiel al Cordero por donde sea que nos lleve. Esas son las vírgenes porque son fieles a Él. No se vende. La prostituta se vende. Algo abierto es todo. Se acopla. Las imágenes son bastante evocadoras de ese mundo, ¿no? Entonces, el mensaje es: sean fieles al Cordero por donde sea que la historia nos va llevando, porque al final de esa historia, porque el Apocalipsis no está al final de la Biblia porque fue el último que se escribió, no es el último que se escribió, porque está bien puesto, es cierto. Entonces es una suerte de arco con el Génesis, que es los mitos de los orígenes. Diría el Apocalipsis es una suerte de antimito,
de los fines de la historia, como la concebían los autores en su tiempo. Entonces, al final de la historia, nosotros seremos los vencedores. Por eso, repito la imagen, me gusta usar eso. El que ríe último, ríe mejor. Estupendo, estupendo. Pues, y pues adicionalmente nos ha hecho un comentario a manera de plus, que agradecemos mucho, sobre una descripción del fundamentalismo, cómo funciona, cómo es el proceso mental de lectura y el daño que causa en la sociedad y dentro de las organizaciones religiosas en general, a tal grado que a veces pues desemboca en la muerte, ¿no? Hace no mucho leí que unas personas negaron la transfusión de sangre a una mamá que había tenido una pareja de bebés por una convicción religiosa. La mamá murió. Sí. Eso ha sido hace un mes y medio aproximadamente. Muy, muy lamentable. Y una lectura de esa naturaleza pues siempre hace daño y muchas veces genera dolor en vez de generar amor y compasión. Permíteme añadir algo, me parece, sí, a la luz de lo que estás diciendo, que es sumamente importante que para leer cualquier cosa estemos informados. Y uno de los graves problemas es no solamente leer fuera de contexto, es desinformado o sin estar informados. Entonces, resulta, como yo no estoy informado, cojo el libro, lo leo como estoy acostumbrado, lo tomo literalmente, sin darme cuenta que hay una serie de contradicciones y de elementos que me prohíben una lectura literal. Pero va un paso más en la línea que estoy diciendo. Cada uno que lo presenta es dueño de su interpretación, pero cada uno cree que él es el descubridor finalmente, después de 30 siglos, de cuál es la verdad del texto bíblico. ¡Qué genial! Recién lo descubre, nunca lo supo antes, ahora sí. Este pastor, este ministro, este sacerdote, te va a dar la interpretación incuestionable e indudable. ¿Qué necesita el fundamentalista? El fundamentalista necesita certezas y seguridades. Dígame usted en qué debo creer. No me diga más. Yo lo voy a hacer y agacho. Y me voy tranquilo. No me remuevan el piso. Pero eso es cierto. Estoy informado, me cambia la cosa. Tomo cuenta de esto. Información, que decía al principio. Y lo felicito porque el trabajo que hacen necesitamos un cristianismo o un judeocristianismo informado, con los últimos conocimientos en todo lo que hay. Entonces, saber leer con la información que tenemos hoy, conscientes de las limitaciones y del contexto de la obra, sea por fuera, porque eso se aplica a literatura latinoamericana, literatura universal, todo tiene que ser bien en sus contextos, todas. Pero esos principios que llamamos de hermenéutica tienen que aplicarse también a la Biblia, no hay ninguna excepción. Y lo lamentable es que cada uno cree ser dueño de la interpretación particular que ofrece. Y nosotros no hacemos más que cacarear esa misma interpretación y está desinformada o mal informada. O simplemente no está informada, pero no sabe qué significan las cifras, los colores, las imágenes a qué se refiere. Y hace una traducción tranquilamente al mundo de hoy y entra en el trompo, se le ve con la cara larga, pues, preocupado porque el apocalipsis da miedo. A mí no, me genera esperanza. Claro que sí. Bella obra, es una de las obras más bonitas que existe en la Biblia. Bueno, salimos de ese literalismo, nos dejamos llevar alegremente como el poeta que nos va contando con sus colores, sus emociones, sus imágenes, sus metáforas, sus analogías, y déjate llevar, simplemente de principio a fin, flota, déjate llevar. Y al final te dice, la Jerusalén celestial que baja, esa es para nosotros. Qué bello consejo. Sí, sí, bellísimo consejo, padre. Pues realmente estamos muy agradecidos. Le presento mi gratitud a nombre de Limud, Centro de Estudios Hebreos, y a nombre de las cientos, en realidad ya son algunos miles de personas que siguen nuestras publicaciones y también las emisiones que hacemos a través del canal de YouTube, padre. ¿Algún mensaje final para las personas que nos escuchan? Simplemente viven a un mandamiento que es que nos ha dejado Jesús. Ámense unos a otros como Él nos ha mostrado. Y olvídense todo lo demás. Porque la pregunta final no es qué pensaba, qué creía, sino qué vivía. El cristianismo es para ser vivido, no para ser discutido. Y peor, sacarme los ojos. Completamente de acuerdo. Muchísimas gracias, querido padre Eduardo Arens. Seguimos en contacto. Encantado. No, gracias. encantado. Adiós.